Ok, ¿verdad? Como de costumbre, vamos a grabar la clase para que este material les quede disponible para una posible consulta posterior. Informarles que el miércoles de la semana pasada terminé de calificar y ya subí al TEC Digital las notas de la actividad de seguimiento 1. Recuerden que ustedes pueden, como yo les había explicado, activar en el TEC Digital las notificaciones para que el TEC Digital automáticamente les avise cuando una evaluación ha sido calificada. Y también hemos terminado de calificar la primera tarea. La primera tarea del curso ya también está calificada y ustedes pueden revisar las notas que obtuvieron en el TEC Digital. Les recuerdo también que la coordinadora sobre la tarea subió también la solución, así como también había subido la solución de la tarea 1. Siempre esa es la costumbre, ¿verdad? Una vez que ustedes entregan la tarea, unos días después, la coordinadora del curso sube la solución de cada una de las tareas para que ustedes puedan consultarla y junto con la rúbrica y la solución puedan realizar la realimentación que consideren oportuna, ¿verdad? Esa parte siempre es muy importante, ¿verdad? Que revisen eh, tanto lo que obtuvieron en la rúbrica, tanto cuál era la solución, ¿verdad? Y el trabajo que ustedes realizaron. Entonces, simplemente les aviso, recuerden eso también, ¿verdad? Como yo les había explicado, ustedes pueden suscribirse, hay diferentes opciones de notificación que les puede hacer el TEC Digital y pues también eso es útil, ¿verdad? Esta semana continuamos con el tema de estática de los fluidos y vamos a continuar profundizando un poquito más sobre el concepto de presión. Y particularmente quiero iniciar la clase de hoy conversando un poquito más sobre el tema o profundizando un poquito más en el concepto de presión, particularmente sobre instrumentos de medir presión. Y particularmente voy a hablar de uno, que vamos a analizar un instrumento de medir presión, que es el barómetro. El barómetro. El barómetro es un instrumento que permite medir la presión atmosférica. Barómetro permite medir la presión atmosférica. También he escogido analizar con ustedes el barómetro porque nos va a permitir repasar los conceptos que vimos de presión la semana pasada. Entonces es buena idea analizar el barómetro, no solo para entender cómo es que funciona un barómetro, sino también para poder repasar y aplicar los conceptos que vimos sobre presión. Bueno, lo primero que les quiero mencionar acá es que hay dos tipos o hay dos maneras de medir de forma directa la presión atmosférica. Dos formas de medir de manera directa, esto es importante, la presión atmosférica, ¿verdad? Hay dos formas de medir directamente la presión atmosférica. Estas formas son el barómetro de mercurio, que es el que nosotros vamos a estudiar. Este es el que nosotros vamos a estudiar. Y hay otra forma de medir de forma directa, que es el barómetro
anaeroide. Anaeroide. Este no lo vamos a analizar. Formas indirectas hay muchas, porque hay una gran cantidad de sensores que se pueden utilizar para hacer esta medición. Bien, ahora, yo no me voy a concentrar en la tecnología de la medición, sino más bien en los principios. ¿Cuál es el principio de medición que se utiliza para poder determinar la presión atmosférica, para poderla medir? ¿Okay? Entonces, en eso es que nos vamos a basar. En un segundito. Bien, bueno, vamos a imaginarnos la siguiente situación. Voy aquí a hacer unos dibujitos para representar esta situación. Vamos a imaginarnos en primer lugar que tenemos por acá un recipiente que contiene mercurio hasta un cierto nivel. Entonces voy a dibujar por acá el recipiente. Tarrito aquí. Que voy a imaginar que contiene mercurio hasta un cierto nivel. Voy a pintar con verde para representar el mercurio. Entonces, mi recipiente va a contener aquí hasta un cierto nivel mercurio. El mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Ok. Y entonces, por un lado tengo yo ese recipiente, ¿verdad? Que va a contener mercurio hasta un cierto nivel. Y acá, por otro lado, voy a tener yo, voy a imaginarme por acá, que tengo un tubito que le vamos a denominar o que se le llama un tubo capilar. Ya les explico qué es lo que significa esto de capilar. Entonces tengo un tubito acá que también contiene mercurio. Lo voy a imaginar que está completamente lleno de mercurio. Lo del tubo capilar es que el área del tubito, el área de sección transversal del tubo, la consideramos pequeña o muy pequeña. Entonces yo tengo acá un tubo capilar totalmente lleno de mercurio. Ahora, aquí hay un punto muy importante para el funcionamiento del barómetro. Este tubo tiene que estar totalmente lleno de mercurio y no debe contener impurezas. Ajá. Debemos de ser muy cuidadosos o se debe ser muy cuidadosos de que, por ejemplo, no existan burbujas de aire. Que no se queden burbujas de aire atrapadas acá entre el mercurio. Hay que tener cuidado de que no se quede ningún líquido, que no haya agua, que no haya nada, sino que tengamos
totalmente, completamente lleno el tubito este con mercurio. Eso es una cuestión importante para lo que vamos a hacer a continuación. ¿Okay? Es importante que no tengamos impurezas ahí. ¿Okay? Y entonces ahora, a continuación, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer voy a copiarlo. Tendré yo mercurio hasta acá, hasta un cierto nivel. Y ahora yo voy a agarrar a mi tubito capilar, lo voy a invertir. Voy a agarrar el tubito y lo voy a invertir, le voy a dar vuelta, lo voy a girar. De esta forma. Yo voy a tomar el tubo y lo voy a tapar. Esto muy bien sellado. Repito, ahí no debe entrar aire, no debe entrar ningún otro material. El tubo debe ir totalmente sellado. Yo lo giro y la boca del tubo que me quede por debajo del nivel del mercurio en el recipiente. Del nivel del mercurio, acá me debe quedar la boca del tubito sumergida. Y hasta que está totalmente sumergida, es que yo le quito el tapón o lo que yo le puse ahí, algo que me permita detener que el mercurio no se me salga, que no entre nada en el tubo. Algún sello, pero un sello que yo pueda quitar, ¿verdad? Cuando yo tengo el tubo invertido y tengo la boca del tubo dentro del mercurio, hasta ese momento es que yo quito el sello. Y entonces, si el tubo tiene la altura adecuada, va a pasar este fenómeno. La columna de mercurio va a retroceder aquí hasta un cierto nivel. Va a caer la columnita de mercurio hasta un cierto nivel. Y precisamente esta distancia, justo esta distancia que me queda acá, desde este punto hasta donde retrocedió el mercurio, hasta la parte de abajo, es lo que yo mido. Esta distancia h es la cantidad que yo debo medir. La cantidad que yo debo medir. ¿Okay? Esa es la medición que yo debo realizar. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a analizar lo que pasa acá. Vamos a analizar algunos puntitos aquí que yo voy a marcar. Por ejemplo, acá, este puntito de aquí adentro
que está dentro del tubo capilar, pero sobre la línea esta, le voy a llamar el punto 1. A este puntito que está aquí afuera, al mismo nivel que el punto 1, el punto 2. Y a este puntito que está acá, en la superficie libre allí del mercurio, le voy a llamar el punto 3. ¿Okay? Y entonces voy a ir analizando. Esta es la parte que les digo que vamos a repasar los conceptos de presión que vimos la semana pasada, y por eso es que me interesa explicar el barómetro. No solo por entender el barómetro, que también es importante, pero también porque vamos a repasar los conceptos de presión. Ok, bien. Entonces empecemos con esto. ¿Cuánto vale la presión del punto 2 y por qué? ¿Cuánto vale la presión del punto 2? Profe, sería la presión atmosférica. Correcto, correctísimo. La presión atmosférica. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, eso lo sabemos porque el mercurio en 2 está en contacto con el aire atmosférico. Vamos a anotar aquí la justificación. El mercurio en 2 está en contacto con el aire atmosférico. Y dijimos la clase pasada, ¿verdad? Voy recordando cosas. Dijimos que todo fluido en reposo, ejerce una fuerza perpendicular sobre cualquier superficie que esté en contacto con él. Entonces, el aire atmosférico está en contacto con el mercurio y ejerce una fuerza perpendicular, y a esa fuerza perpendicular por unidad de área es a lo que nosotros le llamamos presión atmosférica, ¿verdad? Sobre todos estos puntos. Ahí tenemos contacto de la atmósfera. Muy bien. Ahora, ¿qué relación hay entre el punto número 1 que está acá y el punto número 2? Entre las presiones de esos puntos. Es decir, la presión del punto 1 y la presión del punto 2, ¿qué relación existe y por qué? Que están al mismo nivel, profe. Ajá. Y por lo tanto, Debería tener la misma presión. correcto. Correctísimo. Estas dos presiones son iguales. Estas dos presiones son totalmente iguales. Son iguales. Y eso se debe al principio de Pascal. Principio de Pascal. Principio de Pascal, habíamos dicho la clase pasada, recordemos un momentito, que se tenían que cumplir ciertos requisitos. Teníamos que tener un mismo fluido. Ese fluido debería estar encerrado. Esto encerrado es sinónimo de que debe estar en reposo. Es decir, que el fluido no se puede salir de aquí, como que el fluido está, por ejemplo, contenido en esta caja. No tiene para dónde ir, no hay un agujero por aquí por donde se salga. Eso es porque estamos en la estática de los fluidos. Entonces podemos hacer un fluido encerrado, un fluido en reposo. En reposo es la condición y encerrado es cómo se obtiene esa condición. ¿Cómo hace usted que un fluido esté en reposo? Enciérrelo. No le permita que pueda salir por ningún lado. ¿Qué produce eso? Eso produce que el fluido esté en reposo. ¿Ok? Y la tercera condición es que el fluido tenía que estar en contacto.
Entonces, el mismo fluido encerrado, es decir, en reposo y en contacto. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, decimos que, si se cumplen estas tres condiciones, puntos al mismo nivel tienen igual presión, sin importar la forma del recipiente. Aquí no importa, digamos, que este tubito sea muy delgado y que aquí tengamos algo más ancho, eso no importa. Si es el mismo fluido, si es mercurio, ¿verdad? Del punto 1 y el punto 2 lo que tenemos es mercurio. ¿Está encerrado? Sí, el fluido aquí no tiene por dónde salir. No le hicimos un huequito y se está saliendo por ahí. Está encerrado, está en reposo. ¿Está en contacto? Sí, claro. Yo puedo ir del punto 1 al punto 2 y no hay ninguna pared que separe a los fluidos. No están separados los fluidos, están en contacto. Ah, bueno, entonces puntos al mismo nivel tienen la misma presión, sin importar la forma del recipiente. Este principio es muy importante, ¿verdad? El principio de Pascal, a la hora de, porque me permite establecer comparaciones en fluidos, aun cuando la forma del recipiente cambie. ¿Okay? Un punto importante. Muy bien. Continuemos. ¿Qué puedo yo decir de la presión del punto 3? Vámonos por acá. Hablemos de la presión del punto 3. Les voy a dar una pista. Acordémonos del experimento. Yo les dije a ustedes el tubo totalmente lleno, que no haya nada ahí. Le damos vuelta hasta que está aquí adentro. Abrimos, el fluido retrocede. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay en esta parte, ahí encima del mercurio? Aquí arriba, ¿qué tenemos? Aire, profe. Perdón, no logré escucharte. ¿Qué dice? Aire o vacío. Bueno, es muy diferente las dos opciones. Ajá. Pero es que no habría manera en la que entre el aire, entonces tal vez sería como vacío, ¿no? Ok, vacío, ¿verdad? Así. Sí, son muy diferentes, ¿verdad? Digamos, si en la habitación hay aire, yo puedo respirar. Si en la habitación hay vacío, me muero en unos minutos, ¿verdad? Vacío. ¿Verdad que sí? Vacío. ¿Por qué? Porque todo estaba lleno de fluido. Después el fluido retrocede, baja el fluido. Y entonces ahí, en principio, no queda nada. Ok. Bueno, esto lo voy a matizar un poquito. Porque les quiero contar la historia completa. Ok, bueno, pero primero, si hay vacío, entonces, ¿qué significa de la presión? ¿Qué puedo decir yo de la presión si hay vacío? Ahorita vamos a matizar un poquito eso del vacío, es decir, no es tan vacío, pero supongamos que sí, primero. ¿Qué presión sentiría el mercurio? Ahí en el punto 3. No sentiría presión, profe, sería cero. Sería cero, ¿verdad? Sería cero, ¿verdad? Sería cero. ¿Por qué? Porque recuerden el concepto de presión. Voy a escribirlo por acá. Estamos aprovechando para repasar. Habíamos dicho nosotros como concepto de presión, dijimos, todo fluido
en reposo ejerce una fuerza perpendicular sobre cualquier superficie en contacto con él. Y a esta fuerza perpendicular por unidad de área es lo que llamamos presión, ¿verdad? Nosotros tomamos esta fuerza perpendicular que está acá, tomamos el área sobre la cual está siendo aplicada y ahí definimos presión. Claro, pero es que aquí está la clave. Todo fluido. Pero el vacío no es nada. Entonces, al mercurio nadie lo está presionando. Si hay vacío, ahí entonces la presión debe ser 0. Porque la presión la ejerce un fluido. Y si no hay fluido, no hay presión. ¿Ok? Bien. Bueno. Bien. Todo bien ahí. Vean que aquí está el concepto de presión. Ahora, sí hay un detallito que hay que decir. Vacío no hay. Porque resulta que cuando usted le baja mucho la presión a un líquido, aquí como el mercurio cuando comienza a caer, la presión ahí arriba comienza a descender, resulta que se produce vapor. Entonces, ahí arriba, para ser así totalmente correctos, lo que nosotros tenemos es vapor de mercurio. Vamos a hacer esa anotación ahí, porque es importante. Vacío no. En realidad lo que tenemos es vapor de mercurio. Y el vapor de mercurio está a la presión de vapor del mercurio. Ahora, resulta que la presión de vapor del mercurio es muy pequeña, muy pequeña. Ese valor depende de la temperatura, no es un valor fijo. Pero les voy a dar algunos ejemplos. La presión de vapor depende de cada líquido. Presión de vapor depende de cada líquido. No es lo mismo, digamos, para el agua que para otros fluidos, para otros líquidos. Cada líquido tiene su presión de vapor. Y por otro lado, la presión de vapor también cambia con la temperatura. No es lo mismo que el líquido esté a 20 grados Celsius, que esté a 10 grados Celsius, o que esté a 30 grados Celsius o a 40 grados Celsius. Depende de las condiciones del lugar. ¿Ok? Pero la característica es que es muy pequeña. Denme un segundito aquí nada más para hacer una conversión y les doy el valor. Ahora, esta característica hace que sea problemático el mercurio, porque resulta que el mercurio es excelente material para construir barómetros, para construir termómetros. Ahorita vamos a hablar de las propiedades que tiene y que lo hacen excelente, pero tiene un gran inconveniente. Es un contaminante ambiental muy grande. Una vez que usted tiene un reguero de mercurio, es muy difícil recogerlo. Y además, el mercurio, aún en cantidades muy pequeñas, es altamente tóxico para los seres vivos. En la Unión Europea, por ejemplo, el mercurio está prohibido para, por ejemplo, usos no se puede usar el mercurio para termómetros. Solo termómetros especiales donde se justifique, y en laboratorios hay que tener un permiso especial. Pero el mercurio está prohibido como
como material por su alta contaminación. Cuesta mucho recogerlo, cuesta mucho manipularlo y es increíblemente tóxico. Para que tengan una idea, ahorita vamos a hablar de valores, entonces este valor va a cobrar un mayor significado en breve. La presión de vapor del mercurio anda, PV, anda del orden de los milipascales. Anda del orden de unos, alrededor del orden de 10 a la menos 3 pascales. Ahorita cuando vean la comparación se van a dar cuenta porque eso es básicamente decir que cero. ¿Okay? Es un valor muy, muy, muy pequeño. ¿Ok? Bien. Ahora sí, tenemos ya información completa. Entonces vamos haciendo cálculos. Ahora vamos a usar, por último, otra de las cosas que vimos la semana pasada, que fue la ecuación de la presión con la altura. Recuerden esa ecuación como hay que manipularla. Yo digo, la presión más grande, si comparo 1 con 3, es la presión de 1 porque está a mayor profundidad. Entonces yo digo, la presión de 1 es igual, presión del punto 1 es igual a la presión del punto 3 más la densidad del mercurio por G por H, que es esta altura que yo mido. Y uso estos resultados. La presión del punto 1 es igual a la presión del punto 2 y la presión del punto 2 es la atmosférica. Entonces aquí tengo la presión atmosférica. Eso es igual a la presión del punto 3, que es 0, ρ del mercurio por G por H. Y entonces vean la ecuación que yo tengo acá. Ecuación que yo obtengo. Si yo mido esta altura de aquí, la densidad del mercurio es una constante conocida. Y la aceleración de la gravedad también. Entonces, a partir de medir esta altura, yo puedo determinar cuál es el valor de la presión atmosférica. ¿Sí? Hagamos algunos numeritos. La clase pasada nosotros habíamos dicho que la presión atmosférica tenía un valor de 101.325 pascales. Esto es lo que se conoce como un valor estándar. Es como cuando yo digo que la aceleración de la gravedad es 9,8. Bueno, la aceleración de la gravedad no es 9,8. 9,8 es su valor estándar, metros por segundo cuadrado. Valor de la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ese valor es así. En el Ecuador, ahí es donde se toma el estándar, y a nivel del mar. Pero ese valor cambia. Aquí, por ejemplo, en el TEC en Cartago no es 9,8 la aceleración de la gravedad. Igual pasa con la presión atmosférica. Este es un valor de referencia o estándar, que corresponde en este caso ¿a qué? A la presión atmosférica a nivel del mar. Y con una atmósfera estándar. ¿Qué es esta historia de una atmósfera estándar? Un día despejado, donde no tengamos nubes, que son vapor de agua, ¿verdad? Que nos cambian la composición de la atmósfera. Y donde no tengamos viento. Un día que la atmósfera esté calma, lo más calma posible. Y despejado el día. Ese sería el valor estándar de la presión atmosférica, este que está acá. Pero la presión atmosférica en Cartago es otro valor. Y la presión atmosférica en otras ciudades es otro valor. Ok, entonces, importante eso. Ahora, tomemos el valor estándar. ¿Cuál sería la altura de la columna de mercurio? Bueno, H sería, si yo despejo de esta ecuación, ¿verdad? Sería el valor de la presión atmosférica dividido por
la densidad del mercurio por G. Voy a tomar el valor estándar. 101.325 pascales. Y la densidad del mercurio es 13,6 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico, valor, y 9,8, valor estándar, metros por segundo cuadrado, para la magnitud de la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto da esto? Hacemos un momentito ahí la calculadora y me dicen ustedes cuánto les da esa operación. Profe, me dio 0,76. Correcto. 0, así, metros, ¿verdad? Porque vean que estoy usando todo en unidades del SI. Aquí presión en pascales, kilogramos, metros al cubo, metros, segundos al cuadrado, todo es SI, ¿verdad? Entonces, metros. ¿Ok? Por eso yo les decía que el tubo tiene que tener una altura apropiada. Si el tubo mide menos de esta cantidad, entonces no baja, ¿verdad? No baja. Si yo tomo un tubo aquí de 1 metro, pues bajará. Yo necesito ver que se forme este vacío acá para poder medir esta altura. Si no se forma el vacío, no puedo medir nada, ¿verdad? Necesito que el fluido retroceda. ¿Esto qué es? Estos son, si hago conversión de unidades, estos son 76,0 centímetros. Y si hago la conversión, estos son 760 milímetros. Bueno, hay una unidad para medir la presión que cuando uno la ve por primera vez le parece rarísimo, le parece como, ¿qué es eso? ¿Cómo eso va a ser una unidad de medir presión? Le dicen a uno que se la definen de esta forma, le dicen una atmósfera de presión, es otra unidad, la atmósfera equivaldría a la estándar, a esta de acá, le dicen a uno equivale a 760 milímetros de mercurio. Ven, esa unidad parece rarísima, porque en primer lugar milímetros es una longitud y luego mercurio es un elemento químico. Uno le dice presión medida en milímetros de mercurio y parece una locura, pero ven que ya aquí en este contexto, pues claramente tiene significado, ¿verdad? Para que tengan una idea, si yo lo mido acá en el TEC en Cartago, esto cambia un poco, pero aproximadamente la presión atmosférica anda en 650 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que la columna de mercurio tendrá aproximadamente 65 centímetros. Baja un poco más. Tengo menor presión atmosférica aquí en Cartago porque estoy a mayor altura. Recuerdan ustedes que la presión en un fluido aumenta con la profundidad y disminuye con la altura. A nivel del mar, en cuanto a la atmósfera, es el punto más profundo, ¿verdad? En cuanto a la atmósfera. Y si yo comienzo a subir, entonces más bien estoy disminuyendo la profundidad y por lo tanto la presión debido al aire atmosférico disminuye. Ok. Esta es una unidad, milímetro de mercurio, que vean que permite, yo mido directamente acá cuántos milímetros tiene esta columna. Se suelen usar milímetros para que haya más precisión, ¿verdad? Entonces yo mido con una regla milimétrica esto y entonces yo puedo ya saber cuántos son la presión atmosférica, cuántos milímetros de mercurio hay. ¿Por qué usar mercurio? Bueno, hay muchas razones para usar mercurio, pero ¿qué pasaría si yo uso agua en vez de mercurio?
les lanzo la pregunta. ¿Qué ocurre si yo uso... ¿Cuál sería el problema de usar un barómetro de agua? ¿Qué pasa si yo uso un barómetro de agua? En vez de mercurio, uso agua. ¿Qué pasaría? Profe, bueno, yo pensaría que bajaría todo el líquido al recipiente, ¿no? Más bien lo contrario. El agua, ¿qué altura tendría una columna de agua para poder equilibrar, digamos, la presión atmosférica? Vean que no es una pregunta filosófica. Ahí tienen las ecuaciones, ¿verdad? La densidad del agua, ¿verdad? Recordémonos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué pasa si yo en vez de mercurio uso agua? Profe, yo asumiría que allí pues la altura debería ser muy grande, porque tengo entendido que muchos buceadores cuando, pues, valga la redundancia, bucean como en zonas muy profundas, la distancia que ellos pueden alcanzar o la presión atmosférica que ellos pueden llegar a tener es muy alta, o sea, como que en esas grandes distancias, cuando ellos están bajando, ellos pues entre más bajan, más presión atmosférica ellos pueden recibir, y entonces supongo que allí pues la altura debería ser muy alta. ¿Cuán alta? ¿Cuánto da la altura? Profe, yo le hice con esa que usted, con la ecuación, y da 10,34 metros. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tomo un tubo, de 5 metros, no logro medir nada porque el agua no baja. Yo tengo que tener un tubo que tenga más de, ¿cuánto? Más de 10,34. Más de 10,34 para que entonces yo lo vea bajar y pueda medir, porque es que si no, yo no puedo medir esa altura. Si no, se me forma vacío. Y entonces con el agua, yo tendría desde la superficie libre del agua hasta acá 10,34 metros. Por lo tanto, el tubo tiene que tener un poquito más para que yo pueda observar que se formó el vacío. Si yo tomo un tubo de menos distancia, no baja nada. No baja. Recuerden que el nivel tiene que estar aquí un poquito. La boca del tubo está más adentro, ¿verdad? 10,34 metros.
no es práctico, ¿verdad? Estos son más de 3 pisos. Imagínense tener un barómetro de 3 pisos de altura. En cambio, si uso mercurio, tengo un barómetro de 1 metro. Con 1 metro más que suficiente, con 1 metro baja, ¿verdad? Hasta 76 y tengo ahí un margen como de 25 centímetros para ver la formación del vacío. Súper bien. Y un instrumento de 1 metro de altura, súper manejable, ¿verdad? Un instrumento de 10,34 metros es un edificio de 3 pisos. ¿Sí? Totalmente impráctico para poder ver eso. Y más problemas y más posibilidades de que hayan problemas de camino, de que hayan fallos, de que haya un hueco por ahí, de que se me quede. Imagínense, uno revisar que en una columna de 10 metros no se quede una burbuja de agua. Imagínense invertir un tubo de 10 metros para hacer esto. Agarrar el tubo así y darle vuelta, girarlo y que quede acá y que todo el proceso salga bien. Imagínense darle vuelta a un tubo de 1 metro. Facilísimo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, por eso es que se usa mercurio. Y eso está relacionado con la densidad, por ser un líquido muy denso, ¿verdad? Líquido muy denso. Es una de las propiedades por las cuales se usa mercurio para hacer los barómetros. Barómetro de mercurio, precisamente por esa propiedad. ¿Ok? Con el agua funcionaría muy mal. Pascal, el de la unidad de la presión, estaba muy interesado en este experimento. Este experimento, el barómetro de mercurio, lo inventó un italiano, discípulo de Galileo, que se llamaba Torricelli. Pascal se dio cuenta del barómetro de Torricelli y le servía muy bien para poder refutar una idea que tenía casi 2000 años de existir, que era que el filósofo griego Aristóteles, parte de su teoría de la presión, era una idea, un principio filosófico que él le llamaba horror vacui, literalmente temor o terror al vacío. Y Aristóteles decía que no se podía formar vacío. Cuando Pascal se dio cuenta de eso, dijo, aquí está el experimento, porque en el barómetro se forma vacío. Se forma vacío. Y entonces era una forma de refutarlo. Dice la leyenda que Pascal hizo un barómetro de vino. El vino es fundamentalmente agua. Fundamentalmente agua desde el punto de vista de densidad. Entonces su barómetro era de 10 metros de alto. A mí me da la idea de que lo que quería conseguir era mucho vino gratis, ¿verdad? Es decir, usted hace el experimento, tiene que llenar una manguera de 10 metros y ya lo hizo y vio el vacío y luego tiene que buscar qué hacer con todo ese vino, ¿verdad? Pero bueno, es... Entonces vean, 10,34 metros de altura. Ok. Bien, ahora, otra preguntita, un poquito ahí, aprovechando un poco el tema que se presta. Obviando de las cosas prácticas, digamos, no pensando en problemas prácticos, sino pensando un poco más en problemas conceptuales. Yo podría decir, no, yo no voy a usar pascales, estarme inventando unidades. Yo voy a medir la presión nada más como milímetros de mercurio. ¿Sí? Simplemente yo tengo un barómetro y yo digo cuántos milímetros de mercurio hay, cuánto mide esto. Y listo, ahí terminó todo. No ando usando pascales. ¿Qué problema le ven ustedes a usar milímetros de mercurio en vez de pascales? ¿Será buena idea? Aquí recorremos un poquito la idea de lo que es una unidad de medida. ¿Se acuerdan que las unidades, usar milímetros de mercurio en vez de pascales como unidad de medida? Como unidad de medida fundamental. Es decir,
Vamos a eliminar los pascales y solo vamos a usar milímetros de mercurio. ¿Qué problema le pueden ver ustedes a eso? Así como muy fundamental. Profe, yo diría que como hay que apegarse al sistema de medidas, digamos, como un patrón que estemos usando, y eso querría decir que yo todas las mediciones que haga prácticas tendría que hacerlas en base al mercurio, y como es, digamos, problemático y en muchos lugares no se usa, pues me parece que es un poco más difícil, además de que si ya se llega a un consenso de la equivalente en pascales, pues es más fácil manejarlo así. Justo ahí está el problema. Es decir, si yo uso como patrón el mercurio, hay un problema. El mercurio no es estándar. ¿Qué quiero decir con eso? Los patrones de medida, una de las propiedades que tienen que tener es que son universales. Universales por lo menos en su definición teórica. Pero el problema es que el mercurio no es algo universal. ¿Por qué? Porque el mercurio puede tener impurezas. Y entonces resulta que yo me construyo un barómetro aquí en Costa Rica con mercurio que consigo y que purifico muy bien, pero resulta que el mercurio que yo voy a tener en este barómetro de acá no tiene por qué ser igual que el mercurio que van a tener, digamos, en España o en Estados Unidos. Porque no es totalmente estándar. Es decir, yo no voy a tener una cosa que sea 100% mercurio. El mercurio va a contener algunas impurezas ahí dentro. Algunos otros metales que se mezclan. Y hay otro problema también fundamental. Si ustedes se acuerdan un poquito de química, además de las impurezas, que yo las podría disminuir muchísimo haciendo un proceso de purificación del mercurio, pero además de eso, si ustedes se acuerdan, el mercurio tenía, los elementos químicos en general tienen isótopos. Lo que determina que algo es mercurio es la cantidad de protones que tiene. Hidrógeno, por ejemplo, significa que los átomos tienen un protón. Pero además, y sobre todo como el mercurio es un elemento pesado, resulta que hay isótopos. Isótopos son átomos de mercurio, pero que pesan diferente. ¿Por qué? Porque tienen más neutrones. Y esto sí que es un problema, porque resulta que la composición de isótopos no necesariamente es estándar. Entonces, yo puedo tener un mercurio más pesado en un barómetro y construyo otro barómetro con otro mercurio y tengo un mercurio con un peso diferente. Y eso me va a afectar a la columna, me va a afectar la densidad de la columna. Y la densidad es algo fundamental acá. Entonces yo no voy a tener un patrón que sea universal, que sea verdaderamente un estándar. Por eso es que en la actualidad el milímetro de mercurio se puede usar, pero se usa definido en términos del pascal. Y el pascal está definido en términos más universales. En términos de las unidades básicas del sistema internacional que son muy universales. Entonces, ¿qué es lo que se dice actualmente? Bueno, que 1 milímetro de mercurio es 101.325 pascales dividido entre 760. Básicamente despejando de esta ecuación que está acá. Que yo digo, una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Y entonces yo lo que estoy haciendo es definiendo el milímetro de mercurio en términos del pascal. Y el pascal está definido en términos del metro, del segundo, del kilogramo, que tienen definiciones mucho mejores y que no dependen de un material, sino que dependen de propiedades físicas fundamentales. ¿Okay? Eso es un poquito ahí para aprovechar, digamos, la oportunidad para hablar un poquito sobre el proceso de medición, que siempre es muy importante hablar del proceso de medición.
¿Ok? Bien. Bueno. Hemos repasado aquí los conceptos de presión. Bien. Ahora quiero hablarles de otro principio muy importante de la estática de los fluidos. Y es que quiero hablar de el principio de Arquímedes. Que es un principio fundamental de la estática de los fluidos. Por eso quiero abarcarlo. Bien, ¿en qué se basa el principio de Arquímedes? Bueno, el principio de Arquímedes está fundamentado en una observación experimental que probablemente ustedes ya conocen o que ustedes han experimentado. Y es esta, la voy a anotar por acá. Los objetos parecen pesar menos cuando están sumergidos en un fluido. Los objetos parecen pesar menos cuando están sumergidos en un fluido. De hecho, una persona, un ser humano, si se sumerge en agua, si se acuesta sobre agua, puede flotar. Puede flotar. Y entonces, si flota, pues significaría que de alguna manera no pesa, ¿verdad? Es decir, no estaría flotando. Hay que estar casi que totalmente sumergido, casi que solo dejar la nariz fuera del agua. Pero eso es posible, flotar completamente en agua. Y eso pues nos estaría indicando que pues parece que no pesa nada, porque no se hunde. Ok. Y si bien es cierto, no necesariamente pues el peso va a ser cero, sí, el peso parece ser menor. De hecho, personas que tienen alguna lesión en sus piernas, por ejemplo, que no les permite ponerse de pie, si están dentro del agua se pueden poner de pie. Depende, y eso facilita. Hace poquito de esta semana, por cierto, vi un video sobre una terapia que hacía para personas que tenían lesiones o alguna discapacidad en las piernas, y entonces que dentro de agua se podían poner de pie y eso facilitaba pues algunas terapias. Interesante. Es este mismo principio que yo les estoy mencionando acá, de que los objetos parecen pesar menos cuando están sumergidos en un fluido. Bueno, digo parecen porque vamos a ver, el peso no es que desaparece. La gravedad de la Tierra sigue jalando al objeto con la misma fuerza. Entonces, vamos a usar las leyes de Newton para entender qué es lo que está pasando acá. Si el objeto parece pesar menos, lo que eso quiere decir es que la fuerza del peso está siendo cancelada de manera parcial o total. La persona que se acuesta en agua y flota, ahí estaría totalmente cancelada. Entonces, la fuerza del peso o el efecto del peso está siendo cancelado de una forma parcial o de una forma total. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Newton? ¿Cuál es la forma en que yo puedo cancelar una fuerza? ¿Cómo puedo yo cancelar el efecto de una fuerza? ¿Cómo
se puede cancelar total o parcialmente el efecto de una fuerza, según las leyes de Newton? Con la de acción-reacción, o sea, habría que aplicarle una de igual magnitud en sentido opuesto. Ok. Bien, pero hay un conceptito ahí que hay que refinar. No con acción-reacción. Acción-reacción no puede cancelar el efecto de una fuerza. Porque si no, el movimiento no existiría. Porque la tercera ley de Newton dice que a toda acción se le opone una reacción. Entonces, moverse sería imposible. Porque yo a un cuerpo le aplico una fuerza para que se mueva. Y si ese efecto me lo cancela la reacción, entonces tendría problemas. Acción-reacción no funciona acá porque lo que pasa es que la acción se hace sobre un cuerpo y la reacción la recibe el otro. Por eso es que el movimiento existe. Porque, digamos, yo empujo un objeto y el objeto me empuja a mí. Entonces, los pares de acción y reacción nunca se cancelan porque son aplicados sobre cuerpos diferentes. ¿Ok? Pero la idea sí funciona. Yo lo que necesito no es una fuerza de acción-reacción. ¿Cómo puedo yo cancelar parcial o totalmente el efecto de una fuerza? Mediante otra fuerza. Mediante otra fuerza que sea opuesta. Mediante otra fuerza que sea opuesta. Si las dos fuerzas tienen la misma magnitud, entonces se cancelan totalmente. Si no tienen la misma magnitud, se cancelan parcialmente. Mediante otra fuerza que sea opuesta y aplicada al mismo cuerpo. Por eso la reacción no sirve, porque la reacción cumple la primera parte, pero se aplica a un cuerpo diferente. Entonces no tiene ningún efecto sobre el objeto que está flotando. Yo necesito que haya una fuerza opuesta y aplicada sobre el mismo cuerpo. ¿Okay? Esa es la forma. Eso es pues muy simple, ¿verdad? Usted está jalando un objeto hacia la derecha. Una persona, digamos, está jalando un objeto hacia la derecha. Y yo quiero cancelar el efecto de esa persona. Entonces le digo a otra persona, vaya y jale esa misma caja, pero para la izquierda. Y entonces eso la cancela. Si la persona nueva que llega jala la caja con una fuerza opuesta y de la misma magnitud, se quedan ahí en equilibrio neutral, ¿verdad? Si no le hace la misma fuerza, aún así le gana y hay fuerza neta para donde iba originalmente. Si la persona nueva que llega le hace una fuerza más bien más grande en magnitud que la otra, entonces más bien hay una fuerza neta en la dirección de la nueva fuerza. Bueno, más o menos eso vamos a tener acá. Entonces, ojo. Yo tengo aquí mi tarrito. Mi tarrito tiene fluido hasta acá, hasta un cierto nivel. Y tengo yo un objeto aquí. Tiene la forma que quiera tener. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así como una cuña, como por hacer algo. Por darle alguna forma. Bueno. Fuerzas que tenemos. Bueno, tenemos su propio peso. El peso. Acordémonos bien qué es el peso. El peso es el efecto de la atracción que la gravedad de la Tierra ejerce sobre este objeto y sobre todos los demás. Recordemos que la fuerza de gravedad del planeta Tierra jala
o atrae a todos los objetos hacia su centro. Y lo hace con una fuerza que en magnitud es la masa que tiene el cuerpo multiplicado por la magnitud de la aceleración de la gravedad. La magnitud del peso es la masa del objeto por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ok. Entonces, si el peso está siendo cancelado, parcial o totalmente, lo que las leyes de Newton nos dicen, vean, eso lo que significa, sí o sí, es que tiene que haber otra fuerza ahí. Tiene que haber otra fuerza ahí que tiene que ser de esta forma. Tiene que ser opuesta, como el peso va vertical hacia abajo, esa fuerza tiene que ir vertical hacia arriba. Y a esta fuerza le vamos a llamar F sub B. Y esta fuerza recibe el nombre de fuerza boyante. También le dicen empuje. También la van a ver con el nombre de flotación. Todos estos son sinónimos. Están hablando exactamente de la misma fuerza. Si hablas del empuje, de la fuerza boyante, de la fuerza de flotación, están hablando de esta misma fuerza. ¿Okay? No puede tener componente horizontal, porque si tuviera componente horizontal, tendríamos una fuerza neta, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso no pasa. Ahora, cuando yo sumerjo un objeto en agua, no tiende a irse para un lado o para otro. Entonces, es totalmente vertical, opuesta al peso. Y ahora, pues sí depende, ¿verdad? Si esta fuerza es de la misma magnitud que el peso, de la fuerza boyante es de la misma magnitud que el peso, entonces lo que va a pasar es que el objeto flota neutralmente. Si el peso le gana a la fuerza boyante, el objeto se hunde, pero pesa menos. Si la fuerza boyante le gana al peso, el objeto más bien emerge. Imagínense que ustedes agarran y meten una pelotita de estereofón o una bolita de ping-pong en una piscina y la sueltan. En ese caso, la fuerza boyante le gana el peso y la bolita no solo no se hunde, no solo no flota, sino que la bolita sube. Ok, bien. Todo bien. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Cuál es la naturaleza de la fuerza de flotación o de la fuerza boyante? Voy a poner la pregunta aquí. ¿Qué causa la fuerza boyante? ¿Qué produce la fuerza boyante? Toda fuerza tiene que tener una causa. ¿Qué produce el peso? La atracción gravitacional que el planeta Tierra ejerce sobre todos los objetos, que los jala a todos con una fuerza que tiene esta magnitud y que va dirigida al centro de la Tierra. El origen o la causa del peso es la fuerza de gravedad o la fuerza de gravitación. Bueno, ¿y la fuerza boyante que la causa? La densidad, ¿será? No veo yo la causa porque la densidad es una propiedad. La densidad es, acordémonos, vamos a escribirlo por acá, vamos a usar esa ecuación ahorita, entonces vamos a tener presente. La densidad es cuánta masa tiene entre su volumen. Esa es una propiedad física, ¿verdad? Todos los objetos tienen densidad, pero no todos los objetos experimentan fuerza boyante, solamente los objetos que están sumergidos. Si yo tengo un pedacito aquí de material en el vacío, ese objeto va a tener densidad, pero ese objeto no siente fuerza boyante, porque no está sumergido. Entonces no puede ser la densidad la causa de la fuerza boyante.
La densidad es una propiedad del material. El material tiene densidad, tiene masa, tiene color. Pero, ¿qué es la causa? ¿Por qué hay fuerza boyante? La pregunta. Una fuerza significa que alguien empuja o que alguien jala. ¿Quién está empujando o quién está jalando? ¿Y mediante qué mecanismo? Profe, es por la, digamos, por la presión que experimenta según el medio en el que esté sumergido. Correcto. Es debido a la presión. Ajá, correctísimo. Vamos a escribir acá nuevamente la definición de presión. Habíamos dicho que, voy a escribir acá, todo fluido en reposo ejerce una fuerza perpendicular o normal. Recuerden que normal y perpendicular son sinónimos, ¿verdad? Una fuerza perpendicular sobre cualquier superficie en contacto con él. Una fuerza perpendicular. Esta fuerza perpendicular se le da el nombre de fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática. Entonces, claro, aquí tenemos un fluido en reposo. Y entonces todas las caras de este objeto están en contacto con ese fluido. Y entonces el fluido le va a estar haciendo una fuerza por cada una de las caras. Entonces, ¿qué causa la fuerza boyante? La fuerza boyante la causa la fuerza hidrostática que el fluido ejerce sobre todas las superficies del objeto expuestas o en contacto con el fluido. Correcto, entonces vamos a agregarlo aquí, a decirlo en palabras. ¿Qué causa la fuerza boyante? La fuerza hidrostática que el fluido ejerce sobre todas las superficies del objeto en contacto con el fluido. Todas las superficies que el fluido toca, las empuja. Todas. Entonces, podemos decir, dar una definición de fuerza boyante. Vamos a dar una definición aquí de fuerza boyante. ¿Qué es fuerza boyante? Voy a decir, fuerza boyante es la resultante. La resultante, recuerden que es una palabra técnica. La resultante significa la suma vectorial. Es la resultante de las fuerzas hidrostáticas, o si quieren ustedes, de las fuerzas debido a la presión que el fluido ejerce sobre todas las superficies del fluido, del objeto en contacto con el fluido.
¿Qué es fuerza boyante? Es la resultante, es decir, la suma vectorial de las fuerzas hidrostáticas que el fluido ejerce sobre todas las superficies del objeto en contacto con el fluido. ¿Ok? Es que hay que tener cuidado, las fuerzas no pueden salir de la nada. Las fuerzas tienen que tener una explicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, este fluido, recuerden que esto está totalmente lleno de este fluido que yo estoy pintando aquí en verde. Entonces, ese fluido, aquí está la cara esta de aquí arriba del objeto. Carita, esto es tridimensional, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo en 2 dimensiones para dibujar fácil. Entonces, aquí el fluido empuja esta cara. Y la podemos calcular. Si yo sé cuánto es esta altura, cuánto es esta altura que hay de acá a acá, yo sé que la presión en este punto va a ser la presión atmosférica que hay aquí arriba más la densidad del fluido por G por esta profundidad. ¿Y cómo calculo la fuerza hidrostática? Vamos a recordar. Vamos a recordar que dijimos sobre la fuerza hidrostática. Habíamos dicho 2 cosas. Habíamos dicho que la presión era igual a la fuerza perpendicular por unidad de área, pero mucho ojo con esta ecuación, porque esta ecuación solo es válida si P, la presión, es constante. Solo si la presión era constante, habíamos dicho que esta ecuación funcionaba. Y entonces, pues de esta ecuación, la fuerza sale muy fácil. La fuerza perpendicular es nada más la presión multiplicada por el área. Eso sirve, por ejemplo, para esa cara que yo estaba dibujando acá. ¿Por qué? Porque la presión es constante en todos estos puntos por el principio de Pascal, puntos a un mismo nivel en contacto del fluido. Misma presión, porque la altura es la misma, solo depende de la altura, ¿verdad? Entonces, sobre toda la cara de arriba, entonces si yo tengo cuánto es esta altura, puedo calcular la presión y con el área de la tapa de arriba, multiplico presión por área y tengo fuerza. La tapa de abajo, aquí tengo más presión. ¿Por qué? Porque está más profundidad. Recuerden que la presión aumenta con la profundidad. Entonces tengo más fuerza que me hace el fluido de arriba, de abajo para arriba. Depende de esta profundidad. Y esa también yo la puedo calcular como presión por área. Fácil. Pero ahora viene lo poquito más complejo. Sobre la cara del lado, esta cara de acá, ahí la presión no es constante. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo una presión, pero conforme yo voy bajando, tengo más presión porque la presión aumenta con la profundidad, ¿se acuerdan? Entonces, voy a tener más fuerza entre más hondo estoy. Y aquí ni se diga, porque aquí tan siquiera va horizontal. Aquí la fuerza va así. Y entre más abajo, más grande la flecha. Y se acuerdan que iba perpendicular a la cara. ¿Cómo se calcularían estas fuerzas de acá? Si la presión es variable. Ya no puedo decir presión por área, porque ¿cuál presión? Si hay un montón de presiones. Entonces tengo que irme a la definición más general de presión, que habíamos dicho nosotros, voy a escribir por acá, que la presión era el diferencial de fuerza perpendicular por unidad de área. Esta es la definición general de presión. Y entonces de esta ecuacioncita yo puedo despejar y yo puedo decir, el diferencial de la componente perpendicular de la fuerza es la presión por el diferencial de área y la fuerza perpendicular es la integral de la presión por el diferencial de área. Ok. Esa sería la fuerza hidrostática
para el caso de una presión variable, como en las caras laterales. Y si yo calculo todas esas fuerzas con su dirección y hago la resultante, la suma vectorial de todas esas fuerzas me va a dar la fuerza boyante. No está tan fácil. Si fuera una cajita rectangular, sí es fácil. Pero solo para esa forma geométrica. Pero para otras formas geométricas se vuelve un poquito más difícil. Bueno, pero es la definición. Y aquí es donde entra la genialidad de el principio de Arquímedes. Porque el principio de Arquímedes me da una forma alternativa de poder calcular la fuerza boyante sin tener que hacer todo esto. Y este principio fue descubierto por Arquímedes de Siracusa, que vivió como 100 y algo de años antes de Cristo. Vamos a hablar del principio de Arquímedes. Arquímedes descubrió que hay una forma alternativa de calcular la fuerza boyante y es este principio que lo voy a enunciar. El principio de Arquímedes dice lo siguiente, dice, todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, dice Arquímedes, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. Aquí está la primera parte, el hecho de que la fuerza boyante va contraria al peso. Y aquí viene la parte más importante. Entonces ya nos dieron la dirección, nos dice todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que en magnitud es igual al peso del fluido desalojado. Aquí hay un concepto que fue la genialidad de Arquímedes de Siracusa. El concepto de fluido desalojado. Arquímedes descubrió y demostró matemáticamente esta idea. Usted tiene aquí su tarrito fluido hasta un cierto nivel y tiene aquí su objeto de la forma que sea. Le voy a hacer una forma aquí como una papa. No tiene que tener una geometría específica. Este objeto ocupa un volumen en este momento que antes era ocupado por fluido. Antes aquí no había este objeto. ¿Qué era lo que había antes acá? Aquí antes lo que nosotros teníamos era fluido. Pero ese fluido fue desplazado. ¿Ven? Este fluido ya fue desplazado o desalojado o apartado por el objeto cuando se sumergió. El objeto llegó y vaya usted para allá, vaya usted para allá, vaya usted para allá, aquí voy yo. Y él desplazó fluido. Este es el concepto de fluido desalojado. Este concepto hay que entenderlo muy bien porque esta es la clave. Y Arquímedes se dio cuenta
de una forma genial, este tipo era un genio, que esa fuerza que siente el objeto hacia arriba es igual en magnitud a lo que pesa este fluido. Lo que pesa este fluido que está acá, que era lo que antes había, donde ahora está el objeto, lo que pesa ese fluido es la fuerza boyante. Peso de ese fluido, recuerden qué es lo que significa peso. Peso es la masa del fluido desalojado por G. M por G es peso. Y la masa la podemos escribir usando la ecuación de la densidad. ¿Se acuerdan que la habíamos puesto por acá? Hemos dicho densidad masa entre volumen. Entonces podemos decir, despejar de acá que la masa es la densidad de un cuerpo por su volumen. Si conocemos la densidad y conocemos el volumen, podemos determinar la masa. Entonces, eso es lo que voy a escribir acá. Es la masa del fluido desalojado. Entonces, la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por G. Y el volumen del fluido desalojado se puede determinar de diferentes maneras. Esa es la clave en los problemas. Entender este concepto y lograr determinar cuánto es este volumen de fluido desalojado. Y con eso uno obtiene la fuerza boyante. Ese es el truco. Ahora, hay algo muy importante que alguien dijo y que estaba observando algo que nosotros hemos observado. ¿Qué se necesita para que un objeto flote en agua? ¿Qué se necesita para que un objeto se hunda en agua? ¿Qué se necesita para que un objeto usted lo meta en agua y no se hunda ni flote, sino que más bien jale para arriba? ¿Qué es lo que determina eso? En la práctica, en la observación. ¿Qué se ocupa para que eso pase? Si yo les digo a ustedes, vean, yo voy a meter en agua un balín de acero, ¿flota o se hunde? ¿O emerge? ¿Qué me dicen ustedes? De su experiencia. Se hunde. Se hunde. Y si yo meto una bolita estereofón o una bolita de ping-pong, ¿qué va a pasar? Me sumerjo con ella al fondo de la piscina y la suelto. ¿Qué pasa? Sí, creo que como que el que retiene más aire es el que flota. Bueno, pero el estereofón no tiene aire, el estereofón es puro material. Profe, Sí, pero eso no tiene que ver como con la masa y la distribución sobre digamos, como el área de la figura o del objeto. La masa y la distribución. La masa y la distribución de masa, ¿con qué tiene que ver? Con su densidad. Con su densidad, claro. De hecho, un objeto más denso que el agua se hunde. Un objeto menos denso que el agua, como el estereofón, como algunos tipos de madera, emergen. La madera de balsa no se hunde. La madera de balsa flota. Ajá. Por eso la bolita de ping-pong o las bolas en general flotan. ¿Por qué? Porque una bola está llena de ¿qué? De aire, y el aire es muy poco denso. Es solo la capilla de material que tenga, que ese sí va a ser denso, pero recuerden que la densidad del aire anda aproximadamente en 1,2 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del agua anda en 1000. Entonces, un objeto que tenga mucho aire
va a ser de fijo menos denso que el agua. El acero es muy denso. Entonces, ahora, eso nosotros lo sabemos de la práctica. De la práctica. Pero, ¿qué tiene que ver eso con las ecuaciones que nosotros tenemos aquí? Eso es lo que yo quiero que analicemos. ¿Por qué la densidad? Es que vean la fuerza boyante. ¿Qué es lo que determina si un objeto se hunde o si un objeto flota? Lo que determina si un objeto se hunde o si un objeto flota es el equilibrio de fuerzas o si un objeto emerge. Es cuánto es la resultante en Y. Si el peso gana, se hunde. Si la fuerza boyante y el peso son iguales, queda en equilibrio. Suma de fuerza 0. Y si la fuerza boyante le gana el peso, va para arriba. ¿Verdad? ¿Estamos clarísimos con eso? Bueno. Pensemos en un objeto. Pensemos, para hacer el análisis fácil, en un objeto compacto. Compacto. De uniforme, ¿verdad? Para que el análisis no se nos haga muy complicado. Un objeto compacto y totalmente sumergido. Como lo que yo tengo dibujado aquí, ¿verdad? Este que yo tengo dibujado aquí está totalmente sumergido. Vean dónde está el nivel del fluido por encima de él y él es compacto. No tengo ahí trampas con la densidad. Bueno, entonces, ¿el peso del objeto qué será? El peso del objeto es la masa que tenga el objeto multiplicado por G. Y la masa del objeto será la densidad del objeto por el volumen del objeto por G. Y entonces, si el objeto es compacto, y está totalmente sumergido, ¿qué relación hay entre el volumen del objeto y el volumen de fluido desalojado? En este caso. Piensen en un balín. ¿Cuánto fluido desaloja un balín? Una bolita de estereofón. Compacta. ¿Qué relación hay entre estos dos? Profe, al final de cuentas, el volumen, digamos, que se está desplazando, se desaloja y es igual al volumen que yo estoy poniendo ahí de la bolita. Correctísimo, correctísimo. Estos dos son iguales. Eso sí, el objeto tiene que ser compacto, ¿verdad? Y el objeto tiene que estar totalmente sumergido. Ok, perfecto. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cuál de las dos es más grande? Si el volumen es el mismo y la aceleración de la gravedad es el mismo, ¿qué determina cuál de las dos fuerzas es más grande? La densidad, ¿verdad? Si V de fluido desalojado es igual a V. Entonces, de aquí implica que el que tiene, o vamos a ver, escribirlo mejor de esta forma, la densidad determina cuál de las dos fuerzas es mayor.
Pero entonces para que esté flotando, digamos, no que emerja ni que se hunda, tiene que ser que la densidad del objeto se iguala con la densidad del fluido. Correcto, correcto. Ok. Ok, entonces tiene que tener la misma densidad. Viene un asunto. ¿Cómo entonces explicamos que un barco hecho de acero y hecho de puros materiales que todos son más densos que el agua, flote en agua? Bueno, la clave es que no está totalmente sumergido. Y además de que el barco no es compacto, el barco tiene un agujero. Hay un problemilla por ahí, muy interesante, que le dicen a uno, imagínese que usted tiene una esfera hueca. Una esferita hueca. A ver cómo me queda. Un poquito más. Imaginémonos esta situación. Ustedes tienen una esferita hueca. Es decir, solo esto tiene material. Y esta otra parte está hueca. Aquí adentro lo que hay es vacío o aire. Que el aire es tan poco denso que es como si no hubiera nada. Y entonces esta esferita tiene un radio interno R1, un radio externo R2. Bueno, resulta que este objeto puede flotar en agua. Claro. Hay un problemita ahí que le dicen a usted la densidad, qué sé yo, imagínese que es hierro, con la densidad del hierro. Le dicen cuál es el radio de afuera, el R2, y le preguntan cuál tiene que ser el radio interno para que esta esferita pueda flotar hasta la mitad en agua. Le dan R2, qué sé yo. Le dicen que R2 son, para poner ahí algún valor, 100 centímetros, 1 metro. Le dicen que la esferita está hecha de un material que sea un material conocido, digamos acero. El acero era, si no me equivoco, déjenme, acero como para que suene impresionante, ¿verdad? Sabemos todo el mundo que el acero es bien denso, ¿verdad? Que los balines se hunden en agua. 7000, ¿qué es? Vamos a ver. Aquí están las densidades. Acero, por ejemplo. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí, 7800, 7,8 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. En agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y para ponerla a flotar ahí hasta algo que sea bonito de calcular, que flote hasta la mitad, ¿verdad? Esta línea iría aquí hasta la mitad. Pero la esferita está bien compacta para que no se le meta agua en el agujero. Entonces la pregunta es, si esto pasa así, ¿cuánto vale R1? Problemita que ustedes pueden hacer, los invito a que lo resuelvan. Si la esfera flota, lo que eso me está diciendo a mí es que, como dijo la compañera ahorita, la fuerza boyante y el peso se cancelan. Es decir, que la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. Es decir, que la fuerza boyante que va para arriba menos el peso que va para abajo da 0. Y entonces uno dice, ¿cómo es? Ah, bueno, es que aquí está la trampa. El volumen que hay de hierro, ya no se cumple esto. Ya no se cumple esto. Porque este volumen es el volumen de material, pero la esfera no está toda rellena. El volumen que hay de material es menor, pero el volumen de fluido desalojado sí está relacionado con el volumen de afuera. ¿Okay? Los invito a que razonen este problema y lo puedan calcular. Estos son los datitos. El radio exterior, una esferita de 1 metro, de 100 centímetros de radio exterior. Un radio interior desconocido.
un agujero concéntrico. Imagínense que adentro lo que quedó es vacío para que no se compliquen la vida. Igual si fuera aire no les va a cambiar, a menos de que estén trabajando con 5 cifras significativas. Imagínense que la parte rellenita está hecha de acero. E imagínense que está flotando en agua. Y la pregunta es, para que la esfera flote por la mitad, ¿cuánto debe ser el radio interno? Y así es como flota un barco. ¿Por qué? Porque el barco está muy hueco. Entonces lo que yo estoy jugando es con la relación que hay entre el volumen de fluido desalojado y el volumen de materiales que hay. ¿Ok? Y esa es la clave del principio de Arquímedes. Hay un concepto aquí muy importante que yo quiero mencionarles a ustedes. Dijimos esto, que todo cuerpo, no, perdón, acá arriba, puro principio, que los objetos parecen pesar menos en agua. Bueno, eso es un concepto muy importante, que es el concepto de peso aparente. Voy a anotarlo por acá porque es un concepto importante. El concepto de peso aparente. ¿Qué es el peso aparente? El peso aparente es la resultante entre el peso y la fuerza boyante. Claro. Que la fuerza boyante cancela en parte el peso. Y por eso los objetos parecen pesar menos en agua. Aquí está ya cuantificado ese efecto, ya escrito como una ecuacioncita. ¿Por qué los objetos parecen pesar menos en agua? Porque su peso aparente es menor. ¿Ok? Porque su peso aparente es menor. Bien. La clase de el viernes, podemos hacer este problema. Piénsenlo en ustedes, por favor. Y ahí luego, cuando ya vean la solución, entonces ustedes verán qué fue lo que no entendieron bien, qué fue donde fue que se atascaron, o si lo hicieron todo bien, perfecto. ¿Ok? Y vamos a hacer otro problemita más también. Voy a copiar aquí el enunciado para que ustedes lo tengan sobre el principio de Arquímedes. Par de problemitas. Voy a dejarles el enunciado aquí para que les quede en la pizarra. Este otro problemita también. Podemos hacer este primero, como número 1. Y luego este otro como número 2. Este otro como número 2. Ok. Bien, bueno, quedamos por acá de mi parte. Voy a detener la grabación y si ustedes tienen cualquier duda o comentario que quieran hacerme, pues
aprovechando